Hola, ¿qué tal? Soy María Carrillo Calimayor, abogada, maestra en Derecho Familiar y profesora de la Universidad Panamericana. Y el día de hoy tengo el gusto de platicar con ustedes sobre la gestación subrogada. La gestación subrogada es una práctica en la que una mujer, a quien se le denomina como madre sustituta, gestante o madre subrogada, queda embarazada y gesta un hijo para otra persona o pareja, a quienes se les denomina como padres comitentes. Estos contratos suelen estar intermediados por agencias, abogados, clínicas de reproducción asistida. La práctica de la gestación subrogada va en aumento en todo el mundo, sobre todo con arreglos que implican dinámicas transfronterizas. Los padres comitentes, que suelen ser de países más ricos, contratan a gestantes en jurisdicciones donde la práctica está permitida por la ley, con legislaciones más laxas, o también buscan lugares en donde es más barato contratar la práctica y donde hay más oferta de mujeres dispuestas a ser gestantes derivados de su situación de pobreza y necesidad de subsistencia, ya que no se ha visto que una mujer sin necesidad económica geste altruistamente para otra que vive en condiciones de pobreza. Esto ha provocado que exista un turismo reproductivo en el cual México juega un papel principal, siendo uno de los países en que los extranjeros y nacionales buscan contratar la práctica por falta de regulación, falta de supervisión y la gran oferta de mujeres en condición de pobreza y vulnerabilidad que fungen como materia prima de este mercado. Hoy en día hay países que prohíben, otros permiten. México es un caso muy complejo, ya que no existe ley federal que diga nada al respecto y esta materia es regulada localmente por cada uno de los estados, con lo que nos encontramos con el complicado panorama en el que algunos estados, como lo son principalmente Tabasco y Sinaloa, permiten la práctica. Otros, como San Luis Potosí y Querétaro, la prohíben y la mayoría no contempla una regulación, pero se lleva a cabo bajo el argumento de lo que no está prohibido está permitido y también bajo el falso argumento de ser una técnica de reproducción humana asistida, que, dicho sea de paso, me gustaría aclarar que la gestación subrogada no es una técnica de reproducción asistida. Si bien es cierto que esta práctica requiere de una que la anteceda para poder lograr el embarazo, ya sea una fecundación in vitro o una inseminación artificial, el proceso de gestación no es una técnica. Las técnicas de reproducción humana asistida buscan revertir la infertilidad y en el caso de la mujer gestante, ella no sufre ninguna infertilidad y quienes sí lo eran no dejan de serlo por lograr un embarazo en una tercera persona. Ahora bien, esta práctica va en contra de la dignidad de las mujeres y los niños y niñas productos de esta. Es violatoria de derechos humanos y constituye una forma de violencia. Con respecto a los menores, se configura violencia infantil, derivado de la separación planificada de su madre, que es la mujer que los gestó, de la única persona a la que conocen, esperan y necesitan al nacer, además de que se les priva de la lactancia materna, de la cual ya se ha hablado, no solo por sus múltiples beneficios, sino porque también es un derecho tanto de la madre como el bebé. Ese proceso del vínculo natural que se crea entre la madre y el hijo es interrumpido, lo que equivale a que el bebé pierda a su madre en el parto y que la mujer pierda a su bebé. Esto es lo que algunos autores han denominado como la herida primal. Además del daño en la identidad del menor, mercantilizar su filiación y en muchos casos caer en una ambigüedad con respecto a su situación jurídica cuando haya problema en establecer su filiación e incluso existen riesgos de apatridia. Todos estos casos terminan en tribunales que buscan resolver la problemática sin tener directrices claras, como lo hemos observado en los últimos casos resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con respecto a las mujeres gestantes, existe violencia económica por esta situación de desigualdad que hay entre las partes y la profunda necesidad económica de las gestantes, violencia psicológica que ocasiona el proceso de separación, violencia física por la administración de medicamentos riesgosos para la salud con el fin de lograr la implantación del embrión, además de los riesgos a los que se expone la gestante cuando se le practica una cesárea sin indicación médica, como es prácticamente en todos los casos, lo que también deriva en violencia obstétrica. A diferencia de otras formas de trabajo, la reproducción subrogada implica el uso directo y con fines de explotación de las funciones corporales y reproductivas de una mujer en beneficio de otras personas. Permitir esto es reducir a las mujeres únicamente a sus funciones reproductivas y perpetuar la idea de que la biología y la capacidad reproductiva femenina son delegables y comercializables. El consentimiento por sí solo no hace que la reproducción subrogada sea ética. El consentimiento no puede justificar las violaciones de los derechos humanos. Además, cuando las mujeres sienten que la reproducción subrogada es su única alternativa o cuando desconocen las consecuencias, su consentimiento no es libre ni informado. La práctica de la gestación subrogada es un mercado global, por lo que resulta necesario que se prohíba y que su prohibición sea universal y no únicamente local, aunque esto sea necesariamente el primer paso, ya que si solo prohíbes en un lugar, lo que se causa es lo que vemos hoy en día, en que la demanda se va a otro lugar a conseguir lograr practicar esto.
Esto es lo que propone la Declaración de Casablanca y la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Rem Al-Salem, en su último informe presentado a la Asamblea General de Naciones Unidas en octubre del año pasado. Existe un deseo legítimo y muy loable de querer ser padres, pero un deseo no puede cumplirse a costa de los derechos de otras personas, y no existe el derecho a tener un hijo. Las personas somos sujetos de derecho y no podemos ser el objeto de un derecho de alguien más. Agradezco este espacio de reflexión al Centro de Ética Judicial. Hasta la próxima.